Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizar nuestro canal. Gracias por estar pendiente de nosotros. Y vamos a dejar a los hermanos con unas alabanzas para poder empezar a bendecir el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en esta celebración nuevamente. Le invito a que busque la alabanza número 170 en nuestro himnario y ayúdanos a cantar con mucho gozo y alegría la nave evangelista. Amén, hermanos. Alabanza número 374. En nuestros himnarios hay un gran río. Alabanza número 374 para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Alabanza número 374. Ven a las aguas.
Amén, hermanos. Alabanza número 539, Salmo 5, alabanza número 539. Y me ayuda a cantar con mucho gozo y con mucha alegría. Dios les bendiga, hermano. Después de haber escuchado las alabanzas, vamos a ir a la palabra y vamos a buscar, hermano, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15. Búsquelo ahí, hermano. Llame a su familia, esperando que siempre nos sintonicen, hermano, que siempre nos sigan nuestro canal, para que ustedes también se puedan suscribir y puedan seguirnos y puedan ver nuestros mensajes que son cortos pero de mucha edificación. Mateo 25, 14 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Bien, hermanos, queremos meditar un momento aquí en la palabra. El sermón se llama Tu capacidad, tu capacidad. Dios nos ha dado capacidad, inteligencia, sabiduría, habilidad. Nos ha dado destreza para poder desempeñar trabajos seculares, pero también el trabajo del Señor en la iglesia. Hoy en día lo que pasa es que la iglesia y los hermanos hemos caído en un letargo. No queremos ir más allá. Como tabernáculos tenemos uno de nuestras frases es: hasta lo último de la tierra, como dice la palabra de Dios, pero no queremos dar un poco más. Podemos dar un poco más en el trabajo, pero no podemos dar un poco más a la iglesia, no a la iglesia, sino al Señor, porque servimos a un Dios vivo y maravilloso. Y Dios, le repito, nos ha dado inteligencia, sabiduría, capacidad, destreza, como dice, creo que en Génesis dice que llamó a unos y les dio inteligencia para hacer cosas grandes en aquel tiempo. Igual hoy en día Dios nos ha llamado para hacer cosas de bendición para los hermanos. Y yo buscaba la palabra talento y buscaba la etimología, y etimológicamente la palabra significa, en la pesa de antes, que era un palito y 2 cositas, 2 canastitos que guindaban. En aquel tiempo eran 2 platitos y al platito se le llamaba talento. Conforme pasó el tiempo, el talento llegó a ser lo que se pesa. Entonces podríamos decirnos, si Dios nos pesa en balanza, ¿cuánto pesamos? Y no hablando materialmente, sino hablando espiritualmente, ¿cuánto pesamos? Porque vemos cristianos solo de inteligencia, pero nada de obrar. Y ya vemos inteligianos de obrar, pero nada de oración. Ya vemos pastores
solo de palabra, pero no obramos. Predicamos, pero no vamos al campo de batalla. Y Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado la inteligencia y la sabiduría. Entonces, hermano, también la palabra talento, la definición es, hermano, capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Y dentro de la iglesia, hermano, hay muchas actividades en las cuales nosotros podemos trabajar. Y vuelvo a repetir, pero a la actividad espiritual le está ganando la actividad en la casa. Los hermanos llegan al culto y corren hacia sus casas después del culto porque hay quehaceres en la casa. Yo no digo que no hagamos el quehacer de la casa. Y el quehacer de la casa es tiempo. Igual en el quehacer, por ocupar una palabra en la iglesia, hay que usar de tiempo. Pero nosotros vamos al culto, oímos el culto, la palabra, y nos vamos para la iglesia, para la casa. Y ya no hacemos más. Ya no vamos un poco más allá. Y teniendo usted el talento, la capacidad, la energía, la salud, la juventud, el conocimiento, no vamos un poco más allá. El talento lo estamos desperdiciando. La capacidad se está yendo por un tubo. ¿Por qué? Porque yo me he acomodado a escuchar palabra e irme a mi casa y me estoy conformando. Y el talento se pierde. Y personas se pierden y se van a perder en el infierno porque nuestro talento no lo ocupamos en el campo de batalla. Y fíjese algo interesante. En el libro de Hechos, capítulo 8, en Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8, hay algo interesante. Y mire lo que dice la palabra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, óigalo bien, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gozo en la ciudad de Samaria? Y acuérdense que samaritanos y judíos no se llevan. ¿Pero por qué había gozo en Samaria? Porque un judío se atrevió a ir. Un judío tuvo el valor. Y después del valor puso el talento en Samaria. ¿Y cuál es el talento de Felipe? Predicar el evangelio de Cristo. Y gracias a la predicación de Felipe, dice en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gozo? Porque la gente era sanada, porque la gente era libertada de sus enfermedades y porque la gente era salva en el nombre del Señor Jesucristo. Y por esa despertar espiritual en esa parte en Samaria, por Felipe, que tuvo el valor y puso el talento, la destreza, la capacidad que Dios le había dado para salvar gente. Y dice que iba pasando y fue a Samaria. Y muchos no queremos de las iglesias, no queremos ir cerquita de la iglesia. ¿Por qué? Porque los quehaceres, como decía hace un momento, los quehaceres del hogar nos quitan el tiempo. Y Felipe fue. ¿Y de qué llenó la ciudad? De gozo, de alegría, de salvación, de esperanza para aquellas personas que recibieron, como dice la palabra, sanidad. Los cojos eran sanados. ¡Qué alegría! Habrían sentido esas personas cojas de poder caminar. Qué alegría sentían la familia de esas personas, como dice aquí la palabra, que salían los espíritus inmundos dando grandes voces. Salían de las personas y las personas volvían en sí, eran cuerdas, ya razonaban por sí solas. Qué alegría para la familia. Entonces ese gozo, esa alegría la tenemos nosotros y la podemos dar porque Dios nos ha dado capacidad, pero no lo estamos haciendo. Viviendo este tiempo, la gente tiene miedo del coronavirus. De algo nos vamos a morir. De algo nos vamos a morir. Hemos ahí con otros pastores, nos hemos reunido en este tiempo tan difícil y el gobierno nos ha dado permiso para andar perifoneando en la calle la palabra del Señor. Y hemos andado con otros pastores de otras denominaciones perifoneando la palabra de Dios.
a los lugares a donde nos designan, hermano. Y ese es el problema de hoy en día, que la gente no quiere hacer nada. Le tenemos miedo a la muerte. Perdóname que hable de esto, pero parecemos nacidos para morir. ¿Y qué predicamos en el Evangelio? Salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Y Pablo decía, ¿el morir qué es? El morir es ganancia. Salimos confiados en el Señor, que vamos a volver sanos a nuestros hogares cuando venimos en estos días de predicar la palabra. Porque no somos solo nosotros, son muchos pastores de diferentes denominaciones que andamos en la calle perifoneando la palabra. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Dios, porque el talento, la capacidad, la sabiduría, el Señor nos la ha dado para poderla poner en práctica. Como dice Santiago, no solo oigamos, sino que hagamos algo. Y Felipe eso hizo. Puso la capacidad, lo que Jesús le había enseñado, lo que habían aprendido de los demás discípulos, lo puso en práctica. Y por eso había gozo en la ciudad. Y la pregunta que haríamos hoy en día, ¿habrá gozo en nuestra familia, en nuestra casa, por el encierro? Esa sería una pregunta que nos deberíamos de hacer. Y algo bonito, hermano. El talento, ¿qué hace? Producir. Y el pastor general dijo una vez, hay que producir uno igual que nosotros. ¿Y cuál es el ejemplo? Pablo produjo a Timoteo. Es el pastor, aunque Timoteo ya traía la guía de su abuela Loida, de su madre Eunice, que lo habían instruido en el camino de Dios, pero Pablo lo agarra y lo hace pastor. Produjo algo. Pablo puso todo lo que había aprendido, la inteligencia que Dios le había dado, la sabiduría, el conocimiento de ir a estudiar, lo puso a disposición de Timoteo, y Timoteo estuvo dispuesto a recibir lo que Pablo decía, y Pablo produjo otro de su misma especie. Nosotros tenemos que producir otro de nuestra misma especie. Josué, ¿por qué fue líder? Porque andaba a la par de Moisés, aprendió de Moisés. Moisés, todo el talento que Dios le dio, Josué lo veía. Y Josué es producto del liderazgo de Moisés, de la capacidad, de la inteligencia, de la sabiduría que este hombre tenía. Pero nosotros hoy en día no estamos produciendo nada, porque nos hemos hecho un cristiano egoísta, que solo nosotros somos salvos, que así se debe de cantar, que así se debe de vestir, que no nos tenemos que meter con los de las otras denominaciones. Eso es falta de talento, falta de inteligencia, falta de sabiduría. Y dice la palabra de Dios que si no tenemos sabiduría, que la pidamos al Señor, que nos va a dar abundante sabiduría. Pero ¿qué pasa? Estamos peleando con las denominaciones. Al final Jesús no viene por denominaciones, viene por personas, no viene por iglesia. Lo he mostrado hoy, que no estamos en ninguna iglesia. Estamos de nuestras casas, predicando la palabra del Señor. Y dice, hermano, en Hechos 5:28, hay algo interesante que también les quiero leer. Dice, diciendo, nos mandamos estrictamente, oiga, que no enseñaseis en ese nombre. Y mire qué bonito lo que dicen aquí los mismos fariseos. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero lo que yo quiero resaltar en esta predicación es esto. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. La doctrina, para enseñarla hay que aprenderla. Y los apóstoles la habían aprendido bien. ¿Y qué habían hecho los apóstoles? La inteligencia, la sabiduría, el talento de haber sido toda esa enseñanza de Jesús, lo habían puesto a trabajar y habían llenado a Jerusalén, dice la palabra, de toda vuestra doctrina, de todo vuestro conocimiento. Habían llenado a Jerusalén y miles de personas se estaban convirtiendo. Por eso los fariseos estaban enojados, estaban queriendo destruir la obra de Cristo. Pero como la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra el evangelio. Y los discípulos que habían hecho, llenar. Y llenar, ¿qué significa? Trabajar, sudar, cansarse, tener sed, aguantar hambre, pero ir a hacer el trabajo del Señor.
Porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario, y todos los que trabajen ahora, Señor, les aseguro que nadie se quedará sin su recompensa. Todos recibirán según han trabajado, según su talento, según su peso, cuánto tú vales en la iglesia, cuánto tú pesas para tu familia, cuánto pesas para los vecinos. Amén. Cuánto pesa tu testimonio. Porque en Hechos 5:28 habían llenado Jerusalén de la doctrina. Amén. Y no solo la doctrina iba acompañada de buen testimonio. Entonces podemos decir cuánto pesa nuestro testimonio. ¿Cuánto pesa? Porque el talento lleva responsabilidad, hermano. Lleva sometimiento, lleva humildad, lleva responsabilidad, como les decía hace un momento. Y que hoy nadie en día quiere hacerse responsable de las cosas del Señor. Todos le huyen al servicio del Señor. Y dice algo interesante, hermano. En Daniel, hermano, capítulo 5 y versículo 25, dice la palabra del Señor, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Está la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pero ¿cuál es el versículo a resaltar? El 27. Pesado ha sido en balanza, y ¿qué dice la palabra? Y fuiste hallado falto. ¿Falto de qué? Que dice ya la parábola, 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Y el que tenía un talento, que se lo fue a enterrar. Tuvo miedo de poner el talento a trabajar a favor del Señor, porque le tuvo miedo al que dirán, le tuvo miedo a la crítica, le tuvo miedo al fracaso. Pero ¿qué tal en eso que pones tu talento al servicio de Dios? Triunfa, y te digo que vas a triunfar, porque en el Señor jamás hay pérdida. Pero ¿cuántos, como dice el libro de Daniel, cuántos en este momento estamos siendo hallados faltos de fe, faltos de energía, faltos de capacidad, tener miedo a lo que pueda estar pasando? Pero dice la palabra de Dios que aquí fue pesado el rey Belsasar. Y nosotros vamos a ser pesados, como dice en Corintios, creo. Dice la palabra en Corintios, obra de heno, madera y hojarasca, o piedras preciosas, oro o plata. ¿Cuál es nuestro peso si nos hoy, valga la aclaración, nos pesaran en balanza? ¿Pesaríamos como el heno? ¿Pesaríamos como el heno o como la hojarasca? ¿O pesaríamos como las piedras preciosas, el oro y la plata? Pero para que pesemos como metales preciosos, tenemos que poner el talento a trabajar. No a ir a esconder el talento, no a irlo a enterrar, sino que abrirlo y ponerlo a donde todos lo vean. ¿Que va a haber críticas? Sí, pero van a haber buenas cosas, principalmente salvación y vida eterna para todos aquellos que crean. Les invito, hermano, a que en estos momentos tan difíciles pongan a trabajar su inteligencia y sabiduría. Con sabiduría, dice la palabra, harás la guerra. Y la otra, que el caballo se alista para el día de la batalla. Miren qué lindo. Pero Jehová tiene que dar la victoria. Alístese para la batalla, hermano. Salgan en el nombre del Señor. Vayan en el nombre del Señor. Bendigan en el nombre del Señor. Regalen en el nombre del Señor. Siembren en el nombre del Señor. Y verá que Cristo le hará ganar la carrera, porque su talento no va a ser, como decimos en buen salvadoreño, bofito, sino que va a pesar mucho para la gloria y honra de Dios. Gracias, hermanos, por sintonizarnos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar un momento. Padre y buen Dios, gracias por tu misericordia, por la palabra de Dios, porque siempre vienes hablando a tiempo en nuestras vidas. Bendecimos, Dios, a todos aquellos que sintonizan, Señor, este canal y este mensaje. Bendícelos, Señor, grandemente, y que su talento, Señor, que tú les has dado, puedan ponerlo a favor tuyo, para que ellos vean y puedan
ver la bendición que tú les vas a dar después de todo esto, después que ellos hayan puesto en tus manos la inteligencia, la sabiduría, la capacidad, la habilidad que tú les has dado. Ese talento, Señor, que sea muy pesado para la gloria y honra tuya. Vamos, hermano, en el nombre del Señor le exhortamos a que vaya, a que no tenga miedo, a que haga algo por su vecino, a que haga algo por su familiar, a que mande un mensaje de esperanza, a que le hable por teléfono y le dé esperanza, a que salga a predicar a su colonia de lejitos y le diga que Cristo les ama. Los invitamos porque el talento que Dios nos ha dado es grande. ¿Por qué es grande? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Oramos, Dios, por todos los que están peleando contra esta pandemia, Señor, los doctores, las enfermeras y todo personal que trabaja, militares y policías, Señor, que trabajan para poder contener esta situación. Te pedimos tu bendición para ellos, para los que estamos en cuarentena, Señor, para los que están en los hospitales batallando contra esta enfermedad. Pedimos misericordia porque no nos queda más, Dios. Misericordia, Dios. Ayúdanos, Dios. Danos la esperanza que un día saldremos victoriosos de esto como tú siempre lo has hecho, Señor. Bendice este país, bendice el mundo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos. No se le olvide seguirnos. No se le olvide suscribirse a nuestro canal. No se le olvide sobre todo compartir este mensaje con alguien. Gracias, hermanos y amigos. Y Dios les bendiga a todos.